Estamos llegando a la última parte del programa. Hemos venido hablando sobre el nuevo gobierno, sobre los elementos iniciales como ha sido Petrocaribe y por supuesto estamos ahora en el tema de la reforma tributaria y sus impactos y en particular en el tema de los bienes suntuarios que le llaman. ¿Puede ser la inversión algo suntuario? Y por el otro lado, decíamos, una persona que tiene una casita, pongamos que es una persona de clase media, vale 150, 200 mil dólares, y en eso hereda otra casa por un valor similar, ya llega a los 350 mil, debe gran parte de la casa inicial que tiene, no tiene un flujo significativo y además va a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de concepto que es suntuaria la inversión? Y por el otro lado de castigar a la clase media, pues. Mira, en la visión, digamos, que el gobierno está planteando esto es solo desde el punto de vista de resolver el problema de caja y resolver el problema de corto plazo. Porque ninguno de estas reformas entrarían en vigencia ya. Hay algunas, como por ejemplo el impuesto a los activos, ese sí entraría, creo, o estaba planteado para entrar a finales de año. Ese sería el único que entraría en efecto a mediano plazo este año, o a corto plazo, en octubre. Pero los demás tienen que entrar hasta el siguiente, o sea, no es un esquema para resolver ya. Y por eso está el tema de los bonos. Pero yo, contestando tu pregunta, diría de que en este momento, incluso en el discurso, el presidente le da bastante énfasis al crecimiento como una opción para salir adelante. Si queremos crecer y estamos tomando medidas como esta, que ya es prácticamente la tercera, cuarta reforma que llevamos en los últimos 6, 7 años, te va a reducir la posibilidad de que las inversiones aumenten, ¿verdad? Porque al final el local sobrevive aquí, se adapta y busca maneras. Pero, digamos, si vos querés impactar la economía, tenés que traer también inversión extranjera que sea contundente y genere grandes cantidades de empleo. Pero ellos están viendo todos los países, y si te concentras en el mundo, solo en la región centroamericana, los otros países están dando algunos incentivos, están generando más confianza, no tienen el problema de seguridad que nosotros tenemos, y algunos incluso con esquemas de seguridad complicados, me refiero a seguridad física y seguridad jurídica, están aún así atrayendo inversión por alguna razón. Y yo creo que lo mejor es crear esa confianza, o sea, no es con medidas como estas que pueden sonar como unilaterales que vas a resolver el problema de competitividad y crecimiento. Hay que trabajar y volvemos al discurso, unidos, que entiendan que también hay posiciones que están razonadas, o sea, se les ha entregado una serie de discusiones alrededor de la misma reforma, propuestas para que se tomen en cuenta desde el punto de vista de la empresa privada y de muchos sectores de la sociedad que se van a ver afectados. El otro día oía yo a la representante de las pequeñas empresas que ven esto, pero especialmente en el tema de las cuentas, el manejo de las cuentas, los impuestos que van a llevar esto, que va a haber un efecto dependiendo de lo largo de la cadena de valor, y así va a ser el incremento del costo, porque si tú puedes tener del productor al consumidor, pues solo es una transacción. Pero si vas en toda la cadena, del productor a un mayorista, del mayorista a un detallista y hasta el consumidor, lleva mucho más pasos, que al final vas a tener un incremento de 4 veces el impuesto que supuestamente está asignado a una. Y si además tenés materias primas antes para producir, eso te alarga la cadena. Entonces, porque no está grabada la importación, pero el que importa sí, para el que le vende al mayorista, y así la misma relación podemos hacer.
Pero sí, esas son las cuestiones que tenemos que analizar y ver si no hay otras formas de mejorar el ingreso, y especialmente de lo que el gobierno controla, y eso sí es inmediato, es el gasto. Entonces, yo hacía el análisis el otro día, por ejemplo, de lo que es una empresa y el gobierno, tratando de verlos los dos como entidades a las que tú llegas a administrar. Cuando tú llegas a una empresa que está en crisis, y digamos, las crisis pueden ser de muchas naturalezas, pero en la parte de una crisis financiera en un negocio y contratan un nuevo gerente, primero tú haces un análisis de con qué cuentas, ¿verdad? Y a dónde está el gasto que tú puedes cortar inmediatamente, sin afectar, en el caso del gobierno, por supuesto, porque a veces se quiere manejar como que hay insensibilidad al tema social, pero de ninguna manera eso. Hay que focalizar el apoyo a las necesidades de la población, pero hay mucho gasto que se ha discutido, se consigna en los medios, que sí se puede cortar inmediatamente. Entonces, el nuevo gerente del país, poniéndolo así en relación, debería de ver eso. Bueno, ¿con qué cuento? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Hay anuncio de nuevas entidades, o sea, se está hablando de nuevos ministerios, cómo se van a financiar esos ministerios, y no vamos a crear más demanda de recursos del Estado. Entiendo que hay entidades que van a ser transformadas hacia ministerios, y eso puede compensar, y sería bueno, pues, si así va a ser. Pero no procurar no incrementar más el gasto. Y aquí también que sean consecuencias los otros poderes del Estado, porque eso pocas veces se discute, pero también todos nos tenemos que socar el cincho. O sea, el sector privado ya está apretado, digamos, hay problemas de venta, hay problemas de seguridad, la economía no está dinamizándose, y eso genera problemas en las empresas. Lo mismo el gobierno tiene que verse así, con esa, y sincerarse en cada una de sus entidades a dónde puede recortar algunos gastos para ser más eficiente. Yo terminaría diciéndote que entre las 4 palabras iniciales del presidente estuvo transparencia, honestidad, eficiencia. Esa palabra hay que tomarla y desglosarla. ¿Y qué es una organización eficiente? Pues una que sea capaz de manejar los recursos adecuadamente para que el producto que salga de ahí sea, en términos de impacto, bien, en el caso del gobierno, sea positivo. Así que así deberíamos de empezar a trabajar, y creo que hay que todos arremangarnos la camisa y empezar a sentarnos a ver a dónde podemos hacer o tener una economía más eficiente y un gobierno más eficiente. Carlos, en los últimos años, si hablamos del 94 para acá, la cartera de créditos ha cambiado significativamente. Hoy el 55% de la cartera total, y antes era el 12%, está entre vivienda y consumo. Y dentro del consumo de las personas está parte también de inversiones en propiedades y todo. Entonces, si todo esto, que es el gran volumen de inversión del país, es a lo que le vamos a llamar suntuario, ¿verdad?, pues como que no vamos al camino correcto. Y si queremos reactivar la economía, decimos que la construcción es el primer sector por donde debe de arrancar esto, ¿verdad? Precisamente por eso yo creo que no hay inversiones suntuarias, hay gastos suntuarios. Y en ese sentido creo que es un error tratar de tasar todo este tipo de inversiones, pues que al final, como tú bien dices, son un beneficio para el país porque generan el dinamismo económico, particularmente en nuestro sector, que se le requiere, ¿verdad? Al construir todo tipo de construcciones, desde vivienda de interés social hasta vivienda clase media alta, yo creo que no debemos de hacer una diferenciación en cuanto al beneficio que puede traer el reactivar la economía a través de la construcción en cualquiera de estos proyectos que se pueda dar. Pero yo sí quiero rescatar un tema. Yo creo que lejos, si bien es cierto, hay que buscar cómo resolver el problema de caja, el problema del flujo del gobierno y el tema de pasar de deuda de corto plazo a largo plazo es un tema inevitable, pero que hay que hacerlo ordenadamente,
con los candados necesarios. Yo sí creo que en vez de estar hablando de nuevos tributos, deberíamos de estar hablando en la competitividad de las empresas, y el presidente en su discurso lo mencionó. ¿Cómo mejoramos la competitividad de las empresas? Y ese creo que puede ser la llave para que haya un crecimiento económico. Uno de ellos es, por ejemplo, reduciendo burocracia, que creo que es un tema que a todos los salvadoreños de una u otra manera afecta, y particularmente en el sector privado. Por ejemplo, en el sector de la construcción contamos ya con una ley de agilización de trámites de construcción, que es una herramienta valiosísima para que realmente este gobierno entrante la tome y realmente la operativice, porque entró en vigencia en marzo, pero no hemos visto nada en los últimos 2 meses, ¿verdad? Entonces, ya existe la herramienta y lo que necesitamos es darle los dientes, empoderar a los funcionarios que realmente van a administrar esta ley para que sea una ley que genere transparencia, que genere no discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos. Hay tiempos que deben de respetar. Entonces, en ese sentido, este tipo de herramientas son valiosísimas para el gobierno entrante, y de hecho, yo quiero decirlo, esta ley se trabajó con el gobierno anterior, particularmente con Secretaría Técnica de la Presidencia, con el ministro de Obras Públicas, el ministro Gerson Martínez. Yo estoy seguro que en él vamos a tener un gran apoyo. De hecho, es el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano el administrador de esta oficina que va a estar monitoreando la ley. Entonces, es bien importante empoderar y que estas herramientas con las que ya se cuentan entren a funcionar adecuadamente, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que eso debe ser un tema transversal en este gobierno, el cómo tener reglas del juego claro, ¿verdad? Cumpliendo obviamente la ley, pero cómo mandamos, ese es el mejor mensaje que podemos mandar hacia el sector privado. Y aquí no se trata de favorecer a uno o al otro, simple y sencillamente que las reglas del juego estén claras. Perfecto. Y eso creo que es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que podemos concluir en varias cosas. Uno es que todos estamos claros que hay que resolverle el problema al gobierno de caja de una manera sensata, ¿verdad? Que tiene que haber recursos adicionales para el gobierno con refinanciamientos, pero tampoco puede ser un cheque en blanco para que sigan gastando de la misma manera como se ha hecho hasta ahora. Tiene que haber austeridad, como ya lo dijo el presidente, y así como todo el sector privado y los ciudadanos estamos recortando nuestros gastos y nuestro nivel de vida, pues también el gobierno tiene que hacerlo en el mismo sentido. Petrocaribe puede ser un buen instrumento. Necesitamos mucho más detalle para poder ver transparentemente cómo es esto, pero podría ser un instrumento positivo para el país. Y lo otro es que una reforma tributaria en este momento y con estas características no es lo conveniente. O sea, no es ir a gravar a la inversión, que es la forma de poder reactivar la economía, ni golpeando a la construcción, ni golpeando a los demás sectores, y menos con las transacciones bancarias, porque al final de cuentas esto es en cadena, y al final de cuentas esto pues encarece todo para la población. Entonces, como que deberíamos de buscar más algo alrededor del tema del flujo, para que el gobierno pueda tener suficiente espacio, pero que le demos la prioridad al crecimiento económico, que le demos a la competitividad, a la burocratización, a cómo hacemos para que haya más inversión en el país y no menos, y que de esa manera pues podemos entrar a un círculo virtuoso del crecimiento y que no estemos enfrascados solamente en ver cómo cobramos nuevos impuestos, porque la economía no crece, ¿verdad? Así que esperemos que este nuevo gobierno yo le ayude en ese sentido. Creo que tu resumen es fabuloso de todo lo que hemos hablado, a que si bien es cierto, también hay que considerar el enfoque social que le quiere dar el gobierno, es importante, ¿verdad? Pero sin descuidar todo esto. O sea, correcto. Creo que la base de una economía sana es que también haya beneficio social para la gente, y si todo eso lo amarramos, yo creo que podemos construir. Y para eso va a haber recursos en la medida que la economía pueda crecer, que crezca la economía, y entonces va a crecer más el beneficio para la gente. Perfecto. De eso tenemos que estar todos claros. Pues muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado, y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.